¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Francisco Hernández Hernández. Pertenezco al grupo 1601 de la carrera de Ingeniería Electrónica de la materia de diseño con transistores. Hoy como proyecto les voy a presentar un amplificador como en emisor común y, y antes de presentarlo en Proteus me gustaría presentarlo cuáles fueron los cálculos antes de llegar a realizarlo en Proteus. En este caso nosotros ocupamos, o lo que el autor nos da es un VCC de 18 volts, una resistencia de colector de 2.4 kilo ohms, una resistencia de emisor de 1.26 kilo ohms y una ganancia de 54. También en este transistor hacemos los cálculos para conocer la corriente de colector, la corriente de base y la corriente de emisor y la corriente y la resistencia a base. Para esto tenemos los siguientes cálculos. Para la corriente de colector obtenemos 3.71 mA. Siguiendo las fórmulas, tenemos que corriente de colector es igual a corriente de base más corriente de colector. Y esto es igual a corriente de base más 1 más beta. Y luego nos da un igual, 1 más beta, por corriente de colector entre beta. Esto nos da a 55 corriente de colector entre 54, ya despejando lo que son las betas. Sustituyendo en la siguiente fórmula, tenemos que en corriente de colector obtenemos 3.71 mA, corriente de base 68.70 mA y la corriente de emisor 3.77 mA. En la resistencia base, despejando de en la resistencia base obteniéndola es 188.49 kilo ohms. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si estos valores son correctos o son erróneos? Para esto ocupamos el simulador Proteus y para conocer si es que en verdad nuestros valores son los correctos o están desfasados con lo que tenemos. Para hacerlo más interactivo, pusimos un switch para ver qué pasa cuando el circuito está abierto o cuando el circuito está cerrado. En este caso, tenemos que nuestro transistor está en abierto. Abramos el circuito y conozcamos qué pasa. ¿Qué pasa en nuestro emisor? Al tener el emisor vemos que no está pasando nada de corriente. Pero vamos a cerrar nuestro circuito. Tenemos 3.71 mA. Como podemos ver está un poco desfasado. Sin en cambio no quiere decir que esté mal. Son décimas las que están desfasadas de lo que nos está dando en nuestros cálculos. 3.77 mA y 3.71 mA. Está desfasado por 0.06 mA. Así que no hay nada que nos afecte, no es en realidad una cantidad gigantesca la que nos puede afectar y con esto podemos ver que nuestros cálculos son los apropiados. Pero veamos qué pasa entre la corriente de colector y la corriente a base. Si es que estas resistencias que se les pusieron son los correctos y si es que el simulador nos puede dar los resultados que nosotros esperamos. Para esto la conectamos de esta forma. Ok. Necesito cambiarlo a microamperes. Tenemos en corriente a colector 3.64 mA. Aunque es verdad, en corriente de colector deberíamos obtener 3.71 mA. Como les comenté, es 0.06 mA de diferencia, o sea, no es una gran diferencia. Así que podemos trabajar con estos cálculos. En corriente base, ¿cuánto obtenemos? Debemos de tener 68.70 microamperes. Tenemos 66.9 microamperes. Vamos a acercar la imagen. Perdón por los fallos técnicos, es mi mouse. Ay, ay, ay. En vez de que se aleja, ahí está. 66.9 microamperes.
Como podemos ver, en realidad tampoco es una cantidad gigantesca por la cual se esté desfasando. Sin en cambio, con esto podemos ver que nuestros cálculos son correctos. Pero ¿cómo hicimos para realizar este circuito? Para esto voy a explicar cómo realizamos este circuito en este simulador. Para poder sacar los siguientes elementos que obtuvimos y que obtuvimos correctamente, tenemos que presionar el botón P y a partir de eso ir buscando cada cosa que necesitamos. En este caso yo ocupé un transistor AC127, pero ¿cómo modifiqué su ganancia? Su ganancia se la puse en BF es igual a 54. Si nosotros no ponemos esta ganancia o beta forward, eh, eventualmente esto no nos saldrá y nos saldrá otra ganancia. Así que tenemos que configurar su ganancia. Es un transistor de germanio, como podemos ver, este transistor. Veámoslo directamente a la hora de ponerlo. Lo reemplazamos y como podemos ver, lo ponemos de este lado. Tenemos el transistor y tenemos que ponerle la ganancia. Si no se la ponemos, nos va a considerar otros valores. Ya la tenemos y de esta forma ya nada más podemos modificar los nombres, pero en realidad no es tan importante. Lo podemos dejar así. Para la resistencia base también tenemos que presionar donde está lo que es el valor y ir modificándolo de acuerdo a los cálculos lo que nos dio. En el voltaje lo sacamos de esta parte que dice DC. De esta forma ingresamos el voltaje que necesitamos al circuito. Y de esta forma se pudo ir obteniendo los valores y ir modificándolos para que salieran de la forma más cercana y la forma correcta. Bueno, este es mi video para el tercer parcial por parte del proyecto de diseño con transistores.